pues que tenga obviamente sentido, que esté articulado, que tenga pues esa claridad frente a lo que se va a abordar. La población es la que ustedes van a trabajar, entonces estudiantes del grado primero, estudiantes de edades de 12 años a 14 años, jóvenes adolescentes de tales a tales edades, docentes de la licenciatura de lengua extranjera, docentes de la licenciatura tal, o sea, esa es la población que va a ir acá. Asignatura, perdón, ay, qué pena con usted. Asignatura, la asignatura corresponde al área del saber que van a abordar, independientemente que trabajen con colegios, que trabajen con fundaciones, con jóvenes de la comunidad. De una u otra manera la temática está enfocada o tiene cabida a un área de conocimiento. Esa es la que debemos poner ahí. Ahora, si es algo en general, por ejemplo, temas de habilidades emocionales, ella también tiene un componente que hace parte del desarrollo del niño, el desarrollo socioafectivo, si vamos a trabajar con niños. Si vamos a hablar del desarrollo del lenguaje, bueno, lo podemos abordar desde el área de inglés o también desde lo comunicativo, el desarrollo del lenguaje. Pero fíjense que de una u otra manera los temas se relacionan con un área de conocimiento o con un área de desarrollo. Ahí se pone eso. El docente, pues ustedes, ya sean los que trabajan de dos, pues hay van los dos nombres o solo uno. En este espacio, el número de sesiones decía que se podía desarrollar al final, es decir, en este paso 6 debe estar diligenciado el número de sesiones. ¿Cuáles son el número de sesiones? El de toda la secuencia didáctica. Si ustedes me desarrollaron 3 actividades, quiere decir que son 3 sesiones. Si ustedes desarrollaron 3 actividades, pero la actividad 2 tiene 2 sesiones, quiere decir que son 4 sesiones. ¿Listo? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Inicialmente en paso 4 y paso 5 se ponía la agenda, las fechas que arrojaba la agenda, que también se socializó y se dijo que entre las fechas que se establecían en el paso 7 y paso 8, para la entrega del paso 6 ya nosotros debemos tener una especie de cronograma, entonces debemos poner esas fechas. Los que ya implementaron, pues ponemos que inició el 18 de octubre o 19 de octubre. Ojo con las fechas, varios, no fue solo de una persona que ya me explicó qué era lo que había pasado, sino que les pasó a varios que ponían desde el 10 de octubre, que ponían desde, una que puso desde 29, bueno, algo de septiembre, 1 a 1. Otro que pusieron el 17 de octubre y resulta que el 17 era festivo. Entonces, organicemos, revisemos nuestro calendario y miremos esas fechas. Segundo error que presentaron, que ponían sesiones, 3 sesiones y la fecha del 8 al 10 de octubre. Entonces, pues si mis matemáticas no me fallan, me da solamente 2 días. ¿En dónde queda la tercera sesión? ¿Listo? Entonces, tengamos presentes que es que mi sesión se da en la jornada de la mañana y se da en la jornada de la tarde. Bueno, entonces especifiquemos en el desarrollo de la actividad cómo se desarrollan esas sesiones para así mismo nosotros conocer que no se van a trabajar en 3 días, sino que en 2 días, ya que 2 sesiones se dan en jornadas diferentes. Pero pues se debe aclarar. ¿Listo? Esto es lo que corresponde a la secuencia didáctica. Aquí no estamos hablando de actividades, aquí no estamos hablando de
de ninguna de las actividades que vamos a trabajar ni de las sesiones, sino de la secuencia didáctica. Aquí ya empezamos a hablar de las actividades en la parte B. Actividad número 1. Nombre de la actividad y vínculo con las demás de la secuencia didáctica. Fíjense que ahí está lo que nos solicita esa casilla, ese apartado, ese cuadrito en particular. Vínculo con las demás actividades de la secuencia. ¿Qué va a aportar mi actividad número 1 a la secuencia didáctica y a las otras actividades? No, que es que la actividad número 1 es la que me va a permitir entrar en el tema. Resulta que voy a trabajar con un aplicativo que se llama GeoGebra y ese no lo conocían en el aula. Entonces la actividad 1 es la que me va a permitir socializar el aplicativo, enseñar su instalación y cómo se maneja antes de entrar a implementarlos con ejercicios reales. Entonces, ¿cuál es el vínculo con las otras? Que es la actividad que me va a permitir preparar la información, preparar a mis estudiantes, preparar el recurso para el desarrollo o para la implementación del recurso en las otras actividades planeadas. Pero necesitamos la información. ¿Listo? Que voy a trabajar con las emociones y entonces mi primera actividad es saber cómo los niños manejan las emociones. Bueno, entonces mi primera actividad, ¿cuál es el vínculo? Identificar el manejo de emociones en el aula para determinar el grado o determinar la profundidad o el lenguaje que debo utilizar para el desarrollo de las demás actividades. Número de sesiones son los números de espacios que requiero para el desarrollo de esa actividad. Cada sesión es una intervención, es un día, es una jornada donde yo voy a estar con ese grupo de estudiantes. Si yo pongo aquí que son 2 sesiones, necesito saber cómo voy a emplear mi segunda sesión. Puedo poner 2 sesiones, misma actividad, días diferentes o jornadas diferentes. ¿Que podemos repetir la actividad? Claro, se puede repetir. Hay actividades que se utilizan para el seguimiento o revisar, digamos, como el aprendizaje que se da o el comparativo. Lo hicieron una vez cuando iniciamos el primer día de encuentro, entonces yo los puse a jugar de manera competitiva y se peleaban, eran agresivos, se empujaban hacia trampa. Implementé 2 actividades más, pero yo quiero volver a implementar esta primera actividad para saber si después de esas 2 adicionales pues hubo un cambio o no hubo un cambio. Entonces la primera actividad la implementé el 19 de octubre y la segunda actividad la implementé el 2 de noviembre. ¿Válido? Sí, sí es válido porque es una actividad de seguimiento. Que no es de seguimiento, que yo quiero hacer 2 sesiones, pero entonces en esta actividad voy a utilizar el rompecabezas y en la otra actividad voy a utilizar el armatodo. Cambia todo, que todo queda igual menos el elemento didáctico. En uno es el rompecabezas y el otro es el armatodo. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Lo voy a usar en 2 sesiones diferentes. La primera el 19 y la segunda el 20. Pero necesito que me especifiquen aquí en este espacio cómo se va a usar. Que es que voy a trabajar esa misma actividad, una en la jornada de la mañana y otra en la jornada de la tarde. Entonces pongo aquí misma fecha AM y PM o en las 2 jornadas. Pero debemos especificar en este espacio cómo voy a trabajar mis 2 sesiones. Y en el desarrollo de la actividad, ustedes, muchos llenaron aquí este espacio. Aquí escribieron. Listo, entonces utilicen ese espacio para explicar cómo se va a desarrollar la sesión. Entonces, si la voy a manejar la misma actividad en 2 sesiones diferentes, lo explico acá.
si voy a manejar esta misma actividad en 2 jornadas diferentes, las 2 jornadas del mismo día, la explico acá, pero doy claridad sobre cómo voy a sacar esas 2 sesiones, o 3 sesiones, o 4 sesiones. ¿Listo? En el paso 5 y 6, ya hasta aquí vamos bien. Paso 5 y paso 6. El paso 5 son las competencias. Nosotros manejamos competencias para el desarrollo de nuestros procesos. Las competencias las podemos encontrar en las diferentes páginas, inclusive el formato anterior, el que está en rojo, hay información de dónde podemos ubicar las competencias por licenciatura. Entonces, la licenciatura en matemática, la licenciatura en etnoeducación, la licenciatura en lenguas extranjeras. También tenemos los aprendizajes esperados. Y nos dice, los aprendizajes esperados los podemos tomar de los DBA, de los estándares, de los lineamientos curriculares, y nos da una serie de enlaces en donde los podemos hallar. ¿Qué pasa con los aprendizajes y qué pasa con las competencias? Si yo voy a hablar de competencias comunicativas o la competencia si yo voy a hablar de cualquiera de las competencias, pues necesito especificar competencias ciudadanas, competencias comunicativas. Entonces, ¿qué voy a especificar? Lo que pasa es que dentro de las competencias comunicativas está la lingüística, está la sociolingüística, la discursiva, la estratégica, está, ¿qué otro tipo de competencias? Está la pragmática, la textual. Dependiendo de las que ustedes se vayan a basar, pues así mismo yo brindo esa información. ¿Ya? Necesito dar contexto. Entiendan que para inglés las competencias se ven de una manera, para la competencia en el desarrollo del lenguaje de los niños de primera infancia se ve de otra manera. Entonces tenemos que dar contexto. ¿Cómo es contexto? Cuando yo defino, cuando yo aclaro, cuando yo acompaño, argumento, articulo eso que pongo. Muchos pusieron competencia lingüística, competencia ciudadana, competencia socioemocional, y no ponían nada. Y dije, bueno, yo doy por hecho, doy por claro que ustedes son muy inteligentes, que ustedes han tenido una muy buena formación y eso lo entienden. Pero me preocupa que si una persona que va a trabajar y que va a abordar de pronto considere que por la edad que están trabajando, por el tema que están trabajando, las competencias que se lo estén tomando de otra manera. Entonces yo, para asegurarme que no demos cabida a malas interpretaciones, yo aclaro desde qué punto me estoy basando en cuanto al desarrollo de competencias. ¿Cómo identifico las competencias? Pues hacia dónde le estoy apuntando con la actividad. ¿Qué es lo que me va a permitir la actividad? Abordar, trabajar, acercarme, diagnosticar, movilizar, estimular. Entonces lo ubico. Aprendizajes. En aprendizajes vi algo que se repetía mucho, y era que me hacían textos, y muchas veces era un copia y pegue de algún texto que hablaba sobre el desarrollo de esa área específica, sobre todo cuando hablaban de niños. No es un texto, no es una redacción, no son 2 párrafos, no son 3 párrafos. Ustedes tienen una base que son los DBA, los estándares de cómo se construye un aprendizaje, cómo se construye un estándar, qué debe tener ese estándar o qué debe tener ese DBA. 1. 2. Ustedes están relacionando ese proceso a un área específica. Busquemos dentro de esa área los DBA y miremos a ver cuál apunta, cuál se acerca más a lo que yo quiero lograr. Que es que voy a trabajar con niños de cuarto, pero voy a trabajar las emociones, y en cuarto el trabajo emocional casi no es
visible, por decirlo de alguna manera, a lo que yo tengo pensado hacer, porque resulta que yo lo quiero hacer es como si ellos todavía no supieran qué es una emoción, es decir, que eso es un trabajo como desde el preescolar, desde el primero, pero yo le estoy apuntando a ese aprendizaje. Pues me voy al estándar o al DBA de ese grado, busco el aprendizaje y lo copio independientemente que los niños sean de cuarto, sexto, séptimo, octavo. Aquí lo importante es eso que yo quiero lograr dentro de mi propuesta. Construyámoslo. No es poner conceptos que identifiquen y discriminen emociones. Y ya, no, ¿cómo? O sea, construyamos el saber que el niño tenga las herramientas o los instrumentos o el concepto adecuado para identificar y discriminar las diferentes emociones que se pueden suscitar en diferentes eventos de la vida cotidiana. ¿Ya? Busquémosle ese profesionalismo y ya empecemos a trabajar con esos tecnicismos propios de nuestra carrera, de nuestra formación. Descripción de la actividad, vuelvo y reitero, en descripción de la actividad, aquí como tal en este espacio no había nada, muchos pusieron una generalidad de la actividad, válido. Para los que tengan varias sesiones, creo que es el espacio adecuado para aclarar cómo van a manejar las sesiones. Momento de inicio. Este mensajito que ustedes ven acá de saberes previos no es para que quede ahí quietico y ustedes me llenen acá, es para que ustedes sepan cómo se van a organizar los momentos de la en cuanto al desarrollo de la actividad. ¿Qué es lo importante para tener en cuenta en el momento de inicio? Que el abordaje o la acción que ustedes vayan a hacer esté pensada, esté direccionada al reconocimiento de esos saberes previos. Que si ustedes quieren jugar al tingo, tingo, tango, está bien, pero que el tingo y tingo, tango nos permita identificar estos saberes previos del tema que estoy abordando. En el momento de desarrollo de la actividad es la gestión del conocimiento, es cómo voy a utilizar esa información que tengo frente a lo que voy a hacer. Vuelvo y retomo el ejemplo de GeoGebra. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es saber si los niños saben o no saben de GeoGebra. Han escuchado, han visualizado el aplicativo. Dentro de nuestro diagnóstico ya sabemos que en el aula no lo implementan porque estuvimos en la clase de geometría y nos dimos cuenta que el profesor lo trabaja con cartilla. Entonces yo ya sé que no lo utilizan, pero lo que yo quiero indagar es si de pronto en algún momento de la vida alguien a esos niños les habló de GeoGebra. Entonces yo indago. Resulta que nadie tiene idea de qué es GeoGebra. Entonces, como GeoGebra es un aplicativo que se utiliza, se debe descargar, entonces yo voy a identificar si los niños que tanto saben del manejo de las TIC, ¿no? Que un computador, una tablet, descargar, y entonces yo de alguna manera, dependiendo de la acción que quiero, que haya decidido que va a tomar, indago sobre eso. En el momento del desarrollo, antes yo ya les presento GeoGebra, les digo, GeoGebra es un aplicativo que nos va a permitir dinamizar la experiencia o los aprendizajes del área de geometría, el área de no sé qué, vamos a poder visualizar, y les muestro todo eso y entonces empezamos a trabajar y entonces en esta oportunidad les voy a enseñar a descargar GeoGebra, instalarlo en nuestros computadores, tablets, dispositivos móviles y cómo vamos a acceder a cada una de las herramientas. El momento de cierre es la socialización, entonces nos vamos a dar cuenta si ya descargó, voy a buscar la manera de socializar, que qué fue lo más difícil de descargar la aplicación, que si ya la pude manejar bien, que si el celular es apto para ese aplicativo o la tablet, y ya tengo mi momento de cierre. Pero debemos describir aquí, describir acá, describir en saberes previos, describir cada uno de los momentos lo que yo voy a hacer. ¿Listo? En estrategia de evaluación. Ahí es donde
hubo como esa falencia reiterativa en todos. La estrategia de evaluación es el cómo y el qué voy a evaluar. Tenemos diferentes formas de evaluar y eso depende del docente. Hay docentes que tienen la evaluación continua o la evaluación permanente o la evaluación acumulativa, el nombre que ustedes le quieran dar. ¿En qué consiste? En que todos los procesos yo los voy a evaluar. Ay, que es que yo lo hago desde la observación. Listo, yo a través de la observación identifico el nivel de participación de los niños, la actitud, la emoción que le ponen al desarrollo de cada uno de los momentos. Que no, que es que fulanito hace observación, pero va a implementar un instrumento de seguimiento. Entonces, observación permanente a través de un instrumento de seguimiento que evalúa participación, seguimiento de orientaciones, cumplimiento de tareas. Es decir, que si yo di 10 minutos para que instalaran GeoGebra y el niño se fue a jugar, pues yo identifico en mi formato que no me cumplió ese ítem y yo ya más o menos voy haciendo mi estrategia de evaluación. ¿Que la estrategia la puedo implementar en las tres? Sí, claro, la puedo implementar, entonces especifiquemos para los 3 momentos. Que la estrategia del momento inicial es diferente a la del momento del desarrollo, también es válido. Que voy a utilizar, aquí voy a hacer observación participante y aquí voy a hacerlo a través de un formulario Google. Entonces voy a escribir un formulario, bueno, no sé, creo que tiene otro nombre, pero en fin, voy a hacerlo a través de un formulario. Entonces, estrategia de evaluación, evaluación, ¿cómo es? Evaluación formativa a través de un aplicativo, formulario o cuestionario. Y lo pongo aquí. ¿Qué voy a evaluar? La apropiación o significación de los temas válidos. Que voy a evaluar el seguimiento de indicaciones y el desarrollo de cada una de las tareas o de cada una de las asignaciones. No es más, no es decirme que la evaluación es un proceso que se debe generar en todos los desarrollos, cada una de las actividades que se desarrolle. Si ustedes son los que están escribiendo y es urgente, active el micrófono. Es que el sonidito me desespera un poquito porque me da la sensación de que de pronto sea urgente. Y pues como se pueden dar cuenta, estoy compartiendo pantalla, entonces no estoy viendo el chat de Skype. Eso en cuanto a estrategia de evaluación. Recursos didácticos, otra cosa que hubo también como falencia. El recurso didáctico es ese elemento o instrumento que voy a utilizar. En saberes previos yo dije que iba a jugar al tingo, tingo, tango. Resulta que para jugar al tingo, tingo, tango tengo que tener un elemento que se pueda pasar de un lado a otro. Que lo voy a hacer con un marcador, que voy a hacerlo con una pelota, entonces necesito una pelota. ¿Qué voy a hacer en gestión del conocimiento? Voy a descargar un aplicativo, entonces necesito un elemento digital, llámese tablet, computador o celular. Que lo voy a hacer en el salón de informática porque ya hice todo el proceso en el aula, en la institución, del salón de informática, computadores. Pero es el elemento, no es un párrafo explicándome que la actividad tiene pensado hacerse de manera didáctica para que el aprendizaje sea, no, es el recurso, es la respuesta es muy concreta, señalamos guión lapicero, guión pelota, guión hojas de blog, guión eso, que si estamos hablando de crucigrama, el crucigrama es un recurso didáctico, que si estamos hablando de rompecabezas, el rompecabezas, que si necesitamos el tablero, el videobin, una grabadora, un televisor, eso va en esta columna. Que es que el recurso didáctico que voy a utilizar en saberes previos también me sirve para la gestión de conocimiento. Entonces, aclaro, para todo el desarrollo de la actividad.
se van a utilizar estos recursos, que no, que para saberes previos son unos recursos concretos, para la gestión de conocimientos son unos recursos concretos y para la socialización son otros. Entonces socializo. Aquí, productos que deben lograr la población con la cual se implementa. Este fue otro en donde la mayoría no cumplió. Cuando yo les digo qué productos que deben lograr, si ustedes me dicen aquí que van a desarrollar un crucigrama, ¿cuál sería el producto? ¿Cuál sería el producto de desarrollar un crucigrama? Ya totalmente desarrollar crucigrama. Entonces, crucigrama, las respuestas del crucigrama, o crucigrama desarrollado, o crucigrama resuelto. Si yo digo, voy a montar en todos estos momentos, voy a montar una presentación con títeres, ¿cuál sería el producto? ¿Cuál sería el producto? Y voy a montar todo un escenario de títeres. El dramatizado que se hizo. El dramatizado. Ahora, si ustedes me dicen aquí, en productos que deben lograr, me dicen portafolio, y aquí ni aquí me habla de un portafolio. ¿De dónde sale el portafolio? Es válido. Que es que el portafolio es el archivo, la organización de las diferentes actividades. Ah, bueno, entonces se elabora, se les entrega una hoja con un crucigrama para que lo resuelvan. Punto, o en paréntesis, o nota al final. El crucigrama resuelto hará parte del portafolio que se va a entregar al finalizar la secuencia didáctica. Que si ustedes me dicen acá, es que vamos a socializar con unas carteleras, porque me escribían así, como es importante que cada uno de los procesos lleguen a un producto, ya sea tangible o intangible, porque eso permite darle un mayor proceso y sobre todo seguimiento al desarrollo del tema o el abordaje del tema. Entonces, vamos a socializar y vamos a utilizar unas carteleras, pero aquí en el momento de cierre, ni aquí en el momento del desarrollo, ni aquí en el momento de inicio, ustedes hablaron de que iban a hacer una cartelera. Y aquí en los recursos didácticos no tenían dentro de sus recursos cartulina para hacer la cartelera, o papel periódico, papel card. Entonces, esto de aquí tiene que tener coherencia con lo que decimos acá y con los recursos que llevamos. Esto es el resultado, aquí es el resultado de cada una de las acciones, que desarrollamos o que tenemos planeado en cada uno de los momentos. No salen de la nada, salen de aquí. Por eso es tan importante que aquí haya una descripción de lo que vayan a hacer, que aquí haya una descripción y que aquí haya una descripción para saber de dónde salen los productos que ustedes tienen. ¿Listo? Lo mismo hacemos con el paso 2 y lo mismo con la actividad 2 y lo mismo hacemos con la actividad 3. Si tienen más actividades, lo hacemos. Que resulta que yo no tengo sino 3 actividades, pero la actividad 2 son 2 sesiones. Ah, bueno, y son 2 sesiones diferentes. Entonces, hubo alguien que puso, y me pareció interesante, hubo alguien que puso sesión 1 de 2. Y me pareció bien. Y abajito puso sesión 2 de 2. Entonces, ya sé que me está hablando de la misma actividad anterior presentada pues ahí inicialmente. Entonces, fíjense que recursos hay para organizar la información que tenemos sin alterar nuestro formato, sin alterar la información que vamos a manejar, y sí dando la claridad de lo que queremos hacer. Como se pueden dar cuenta, cumplí con el tiempo, no me pasé. Yo espero haber sido yo espero pues haber aclarado inquietudes, haber dado mayor contexto a esas observaciones que les hice.